Perdón. Pues empiezo de nuevo, no pasa nada. A ver, que nunca da el pánico. Esto es un límite. Mm, eh, Esto es algo que tiene todo el sentido, ¿no? Ahora no se ve, venga, se ve, no se ve. Ay, venga, esto es justamente lo que yo necesitaba para ponerme todo lo nervioso que no estaba. Entonces ahora ya estoy más nervioso. Bueno, ya me vais con... No sé, se ve negro. Todo bien. Ah, todo bien. Se ve negro, se ve bien. Todo bien, vale. Fenomenal. Por ahora hay más todo bien que se ve mal. ¿Ves? Esto es un límite. Esto es un límite. Esto, de repente me he encontrado con mi propio límite. Igual que eh, antes de ayer, o sí, creo que fue antes de ayer, ¿no? Hice una, justamente, eh, pues una de estas cuentas, ¿no? Y puse que era dentro de 2 meses. Pues bueno, ya menos mal que me avisaron y dijeron, oye, que has puesto que es dentro de 2 meses. Pues esos son límites, también son límites mentales, ¿no? Que se manifiestan de esta manera. Eh, pues nada, voy a empezar otra vez a decir lo que estaba diciendo para ver si me aclaro. Sobre la palabra expansión. ¿Mm? ¿De acuerdo? La expansión. La palabra expansión yo la uso porque es como yo he vivido mi proceso, ¿no? Ciertamente, y eso imagino que si te fijas también te habrá pasado a ti. La sensación de que por alguna razón hay una sensación de que de estar como comprimido, ¿no? Como, como justo lo contrario de la expansión, ¿no? Como impedido de hacer ciertos movimientos que lógicamente tienes controlados, ¿no? O sea, quiere decir que de una manera lógica podrías saber cuáles son, pero sin embargo, luego a la hora de hacerlo no es posible, no es posible hacerlo. Entonces, esto se debe a estar como, bueno, a que hay una serie de creencias sobre ti y sobre el mundo, ¿no? Contraído, justo, estar contraído. Entonces, ¿por qué? Porque hay una serie de creencias con las que te enfrentas cada vez que vas a hacer algo, pero en realidad no es un impedimento físico, no hay nada, no hay una valla, no hay un, no hay un policía ahí que te impida, simplemente es una cuestión de tu propio sistema, ¿no? Es tu propio sistema el que de repente se encuentra contraído. ¿Por qué? Por esa creencia. Por esa creencia bueno, que esa creencia cómo se mantiene, pues se mantiene a través de emociones, se mantiene a través de miedos, ¿no? De emociones eh, o de sensaciones internas. Entonces, esto mm, eh, yo he vivido mucho el proceso viendo mis límites, porque era como, no sé, también es mi manera de ser, es como que veo un límite y no puedo pararme ahí, no puedo, no he podido nunca quedarme. Entonces, siempre he tenido que ver por qué este límite, qué pasaba en mí, qué sentía. Y entonces, este ha sido realmente un proceso de ir expandiéndome, pero no era una expansión, ¿no? O sea, que no era como, ¿no? Sino era una expansión muy sutil, algo muy sutil. Entonces, em, claro, esto efectivamente mm, produce una expansión. ¿Por qué? Porque de repente como tu campo vital se agranda, ¿no? Se agrandan las posibilidades. Entonces, algo que en un momento dado mm, está prohibido para ti, pero no porque esté prohibido literalmente, sino porque simplemente no lo haces, no te has dado esa oportunidad o no has entrado ahí. Eso de repente se va abriendo despacito, de una manera muy orgánica, y esto va permitiendo que se expanda y también, claro, se expande la experiencia. Es como, es totalmente distinto
la posibilidad, incluso aunque sean cosas que luego no hagas, ¿no? O dejes de hacer porque por alguna razón, pero por lo menos es como que no está esa prohibición interna tan potente, ¿no? Entonces, esto es un proceso de expansión. Entonces, yo sí que uso esa palabra, por eso digo que esa palabra se usa mucho y no sé, bueno, pues yo creo que esas palabras yo necesito como definirlas o redefinirlas. Entonces, para mí la expansión justamente es eso, es darte cuenta de que en realidad, mm, o sea, porque es un poco lo que yo he vivido, ¿no? Es como, pero si yo en realidad eh, no necesito nada más para hacer esto, no necesito absolutamente nada más ni para hacer esto, ni para vivir esto, ni nada, ¿no? Simplemente lo que necesito es como la posibilidad de entrar a hacerlo, o sea, superar mis propios límites, por lo tanto, a traspasar esta, esta, esta densidad de emociones, que al final las emociones son como una especie de masa densa que hay que atravesar, porque las emociones te contraen, ¿no? Te sujetan, pero en realidad, no sé, es como si se te sujetaran así con la mano. Y es como, bueno, pero si simplemente a veces es como una sensación física, ¿no? Entonces, a mí me ha gustado mucho mirar eso, igual que me ha gustado mucho mirar mis sensaciones físicas, como decir, bueno, a ver, tengo miedo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Cómo es? Mm, ¿Cuánto me puedes dar? ¿No? Y muchas veces, la verdad, te das cuenta que duele más la sensación, duele más la idea. Por supuesto, me ha dolido más a mí, en concreto, me ha dolido más la idea del propio miedo o la idea del propio dolor que el dolor en sí. Y entonces, bueno, aquí viene la palabra expansión. La palabra creatividad, bueno, pues yo he hablado muchas veces de ella, que no es una creatividad, yo no hablo de la creatividad en función de la producción, ¿no? O sea, de la capacidad de producir, que es como muchas veces se entiende la creatividad. Para mí la creatividad simplemente es esa capacidad innata de, claro, o sea, esa capacidad innata por la que estás interpretando el mundo constantemente. Entonces, claro, es la conciencia del uso de esa capacidad innata, o sea, de interpretar el mundo. Entonces, el mundo objetivo es el que es, pero la diferencia está en que eh, dependiendo de la interpretación que hagas del mundo objetivo, la experiencia es otra, ¿no? Un día de lluvia, si es un día horrible, espantoso, porque simplemente has decidido que un día de lluvia es un día espantoso, pues entonces la experiencia va a ser distinta que si simplemente, no sé, lo vives como, bueno, pues como un día de lluvia que, bueno, yo llevo este año como todos los días prácticamente de lluvia, entonces al final te das cuenta de que simplemente es una experiencia, ¿no? Que, bueno, pues que no te impide nada. Se entiende, ¿verdad? Lo que estoy diciendo. ¿Lo entiendes, verdad? ¿Sí? ¿No? Bueno. Entonces, claro, para mí la expansión y la creatividad tienen mucho que ver, porque justamente es el uso de la creatividad lo que permite la expansión. O sea, es el uso de la creatividad a la que yo me refiero, ¿no? De tu capacidad de interpretar lo que está ocurriendo, lo que permite la expansión, ¿no? O lo que va permitiendo que se genere esta experiencia de expansión. Y el juego, justamente, el juego es, para mí, es el factor necesario que hace que, que hace posible la oportunidad de la creatividad, o sea, de una creatividad que sea adecuada para ti, o sea, que no sea inconsciente, que sea consciente, pero que sea la que tú necesitas, porque al final es eso. O sea, es que al final tú de alguna manera estás decidiendo, pero claro, la sensación de estar jugando con la realidad, jugando con todo lo que ocurre,
jugando incluso con lo más serio, eso es eso es lo que produce la oportunidad, eso es lo que crea la oportunidad. Porque, mm, claro, hacer esto de una manera racional es posible también. Lo que pasa es que al final ahí, desde mi punto de vista, se cae en la importancia. Y yo creo que el gran peligro de la importancia, que por supuesto hay cosas muy importantes, claro que sí, pero las cosas importantes no tienen que ser trágicas, ni tienen que ser... a ver, hay una palabra mejor. Como oscuras o como densas o como, no sé, ahora no se me ocurre esta palabra, solemnes, ¿no? Las cosas importantes no tienen por qué ser solemnes. Las cosas importantes pueden ser también, o sea, se pueden vivir de una manera alegre. De hecho, es que las cosas, la dramática, sí, también, dramática. O sea, la actitud de juego ante las cosas importantes, mm, no sé, es como que les quita peso y les da ligereza. Entonces, bueno, para mí ese es el factor, es como el tercer punto de esta historia, ¿no? De este triángulo en el que está la... ¿no? O sea, serias, sí, serias. La expansión, la creatividad y el juego. Entonces, para mí esto es un poco lo que, lo que yo trato de transmitir. ¿Por qué? Porque esta es mi experiencia, esta ha sido mi experiencia, básicamente. No porque quiera nada, sino porque esa es mi experiencia y esto es lo que a mí me ha permitido, pues, bueno, tener una relación también. Porque esto, ¿qué pasa? Que obviamente a un nivel productivo, que eso es, todos buscamos una producción en la vida, no solamente estar ahí, eh, no sé, una producción vital, porque la vida también es producir, vital, dar algo, ¿no? Producir algo. Pero al final lo único de lo único que se trata, y por eso también yo creo que es importante la expansión, es que en la medida en que la expansión es real, es una expansión de tu ser, o sea, es una expansión de tu ser real, ¿no? Porque, a ver, real es todo, pero como de lo que se diría, para lo que yo lo que a mí me gusta llamarle el alma, ¿no? Eh, eh, ¿Por qué? Porque el alma es como es un poco la manifestación del espíritu, de la manifestación de lo puro, ¿no? Bueno, no de lo puro, sí, de lo... ay, la manifestación de Dios en ti, justamente, ¿no? De lo Dios en ti. Entonces, en la medida que está esta expansión, eh, o sea, esta expansión es productiva realmente, porque y es una expansión en la que puedes dar. Y al final lo que único que se puede dar eres tú. Luego eso lo puedes transformar en algo de este mundo, porque este mundo necesita este teatro de la contención, ¿no? Pues de la misma manera que este agua, ¿no? Está contenida aquí, si no sería imposible beberla, pues hay que contenerla en algo, en algo. Por eso hay libros, por eso hay discos, por eso hay, o bueno, hay discos, ahora no sé qué hay, por eso hay dibujos, ¿no? Porque hace falta contenerlo en un sitio para transmitir el qué, para transmitir el símbolo, pero al final el que está detrás de eso estás tú, ¿no? Y eso, por eso es tan importante la expansión, por eso es tan importante la creatividad, porque cuando tú produces algo, estás dándote, o sea, estás dando lo que tú eres en ese momento. Entonces, da igual que... Por eso las cosas racionales en este tipo de cosas no funcionan, porque tú puedes estudiar cómo hacer o saber muchísimo sobre novela, saber muchísimo sobre arte, y eso no va a hacer que tú consigas crear algo que comunique nada. Al final comunicas desde la expansión, justamente, de la expansión de tu ser, de tu ser creativo, claro, porque estás generando una realidad, ¿no? Y eso es eso es lo que conecta, pero claro, tiene que haber la expansión también implica al quitar vallas, ¿no? Es como si quitases las cortinas, si quitases las paredes, pues significa exposición,
¿no? Exposición. Significa mostrarse. Y en la manera que vas más mostrando lo que eres, pues más vas comunicando. Porque lógicamente, o sea, lógicamente no. Pero hay algo que ocurre, que es que lo más íntimo, transformado a través de un producto, digamos, de una contención, ¿no? De un objeto, lo más íntimo, lo más radicalmente íntimo, lo más dolorosamente íntimo, siempre es universal. Entonces, bueno, a ver, esto es una pequeña clave, pero esto es un misterio. El misterio de la comunicación es un necesario. No se sabe qué es lo que puede comunicar. Entonces, simplemente hay que, hay que hacerlo con fe, que es simplemente hacerlo. O sea, es que no te queda otra. O sea, es hacerlo de una manera cuanto más expansiva y y menos contraída y menos racional. ¿Por qué? Porque esto ahí es donde está la comunicación. Entonces, bueno, para otras cosas, eh, pues yo qué sé, para construir un avión, pues eso será otra cosa. Pero para, para lo que estoy hablando, que es la manifestación de lo inconsciente, que es de lo que es lo que a mí me interesa, que es lo que yo llamo el arte, ¿no? Es manifestar lo inconsciente a través de símbolos, pues obviamente no hay manera de fingir, no hay manera de fingir, no hay fórmula. Y aquí es un poco donde entra, porque bueno, bueno, lo voy a decir, o sea, voy a contar aquí un poco. Yo llevo 10 años haciendo talleres. He hecho muchos talleres, ¿no? Y empecé, pues eso, hace 10 años. Empecé a hacer talleres primero con el dibujo, luego los fui transformando, hice un taller de creatividad, que, bueno, pasó un montón de personas por ahí, los hacía en Madrid, presenciales, en algún sitio también los hice, en otras ciudades. Y bueno, yo creo que he cometido todos los errores del tallerista, ¿no? He cometido el error o sea, no, quiero decir, el error de la fórmula, de buscar una fórmula. eh, y las fórmulas, bueno, las fórmulas no funcionan. O sea, quiero decir, las fórmulas funcionan en el taller. Y yo también he asistido a muchos talleres, ¿no? Entonces también es verdad bueno, pues está el típico taller, ¿no? El que vas, ¿no? Tipo magia, no sé qué. Bueno, entonces vas allí y te dan toma un vaso de agua y entonces ahora te concentras y ahora vas a beber el vaso y vas a ver a Pepsi Cola. Y entonces, ¡ay, Dios mío! ¡Qué guay! Sabe a Pepsi Cola. Y luego, claro, ¿qué pasa? Luego llegas a tu casa y mira, mira, voy a hacer que el vaso huele sabe a Pepsi Cola y no sabe agua normal. Y anda, ¿qué pasa? Pero claro, es verdad que se crea una ilusión ahí, ¿no? Entonces, ¡ay, los apuntes! Venga, pásame los apuntes, venga, y todo el mundo, ¡ay, los apuntes, venga! A mano, y estás con los apuntes, a ver cómo era esto, tenías que invocar a no sé qué y a tal, bueno, al dios de la Pepsi Cola y no aparece ni para atrás. Y entonces, nada, bueno, pues este es un error, claro, pero, o sea, no es que sea un error, está muy bien y esto es una manera y es muy estimulante, pero es verdad que, claro, son como fórmulas y yo me di cuenta, no sé, a mí siempre me quedaba un poco la cosa de que no estaba, no sé, no me sentía bien respecto a estos mis propios talleres que yo hacía en ese sentido, ¿no? Como que daba una técnica, unas fórmulas. Bueno, porque también es verdad que yo me di cuenta de que también había un engaño, porque claro, yo cuando estuve, por ejemplo, haciendo dibujo mágico, el hecho de hacerlo todo en grupo y estar yo allí, salían cosas maravillosas, pero claro, luego esas personas como que luego estaban no sé, no todo, o sea, a algunas personas sí les funcionaba, pero a muchos se perdían, porque en realidad estás generando un espacio un poco, bueno, que hay un poco de truco ahí. No sé. Luego hay otro tipo de talleres que yo creo que también he hecho, que es el que te lo dan todo, te lo dan todo. Entonces, no sé, empiezas ahí el día uno, bueno, pues la célula microbiótica, no sé qué, la física cuántica, no sé qué, no sé qué.
El cuarto día, bueno, pues cuando estás ahí en el dormir, no sé qué, tú ahí apuntando, "Oh, Dios mío, me lo están diciendo todo". O al séptimo día, y cuando tiras de la cadena, pasa esto, no sé qué, y tú, ay, Dios mío, tengo todo, o sea, es como que, y es abrumador, ¿no? Es totalmente abrumador. Es una cantidad de información, entonces es como que no hay espacio, es como que te han dado la vida resuelta ya, en base y eso, bueno, pues también es muy estimulante, pero a mí también al final no puedes dar todo. O sea, es que, o sea, porque al final, claro, para mí tiene, tiene que ver con la idea del conocimiento, que es una idea que es la que tengo yo ahora, por supuesto, que es la que tengo yo ahora. Entonces, que sí, que tú puedes pagar a alguien para que te suba al Everest, ¿no? Y eso es relativamente fácil que te lleven al Everest y genera esa emoción, ¿no? Y ¡guau! Fíjate, estoy en la punta del Everest, no sé qué. Pero mmm, como todos los buenos montañistas o montañistas o montañeros, bueno, como sea, saben eh, lo importante, ¿no? Aquí lo importante y lo que es el conocimiento verdaderamente no es subir al Everest. O sea, no es subir a la montaña, no es llegar al tope de la montaña. Lo que produce conocimiento, bueno, eso es una parte de la experiencia, pero donde está verdaderamente la chicha es en bajar la montaña. Ahí está el dolor, ahí está el que hace un taller, a mí me ha pasado, ¿no? Y estás ahí, ¡guau! ¡Wow! ¡Qué técnica tan guay he aprendido! Ya verás, no sé qué. No, la cosa es llegar a casa. Pero es igual que la idea del éxito. El éxito ocurre lo mismo. Mm, claro, tenemos esta idea del éxito como yo qué sé, pues un estadio lleno. ¡Guau! ¿No? Eso, bueno, eso es algo que es posible, es posible, hay personas que le pasan a muchos niveles. No sé, la experiencia realmente de estar en un bar lleno o en un bar con 10 personas que les encante y de tener un estadio lleno, la experiencia íntima, personal, es muy parecida, ¿no? Es muy parecida. Claro, es más brutal, ¿no? Tener a 50.000 personas, ¡oh! Pero tienes en vez de 50.000 a 100, a 5 y la experiencia es un poco parecida, ¿no? Es una experiencia de éxito. Pero claro, lo que aquí, lo que es brutal para mí y lo que implica justamente el éxito no es eso, sino es terminar el concierto y volver a casa. Ahí está el éxito. Y ahí es donde muchos, y eso es sabido, ¿no? Muchos artistas mueren en eso, porque están aquí, pero no pueden soportar, no pueden sostener la experiencia de volver a casa. Entonces ahí, claro, lógicamente esa experiencia es tan dolorosa que obviamente ahí entra la droga, porque las adicciones, ¿no? ¿Por qué? Porque las adicciones te evitan el dolor. Entonces, ¿qué es el éxito? Pues el éxito para mí no es eso. O sea, es eso también. Esa es parte de la experiencia. Pero la experiencia es volver, ¿no? La experiencia es volver. Justamente, se pierden. Entonces, eso es un poco lo que yo he experimentado. Y por eso me ha costado mucho generar este sistema, porque sé que no es tan mega guay. No es guau, ultra alquimia. No va a ser el mega orgasmo. No, porque yo lo que pretendo, de verdad, desde mi honradez, desde mi experiencia, es sostener esto. Es ir, ir a la práctica de hacer 17 días de práctica y, y, y sostener eso. Y que esa práctica sirva. Y que esa práctica te lleve a un lugar, pero a un lugar del que puedas volver. No a un lugar del que no puedas volver. Entonces, bueno, es una cuestión más a largo plazo, que a lo mejor hay personas que dicen, no, es que yo quiero ya esto, yo quiero escribir ya mi bestseller, pues hay un montón de talleres para escribir tu bestseller. ¿Mm? O sea, que te dan todo para eso. Pero yo estoy hablando desde el otro lugar, el lugar que es abrir, que es ir expandiéndote, que ocurra esa expansión, que se vayan quitando
estas limitaciones emocionales, ir atravesándolas, ir conociéndolas en atravesarlas, ¿eh? Porque no solamente atravesarlas con una fórmula, porque claro, si a ti tú la atravesas con una fórmula, pues entonces, pues mal, porque cuando aparezca la siguiente vez, yo estuve un tiempo haciendo un arte marcial con un chico así muy jovencito, y me parecía un genio, y él me decía, bueno, él decía a la clase, yo os puedo enseñar 100 técnicas para defenderos de un ataque con cuchillo, por ejemplo. Pero tenéis que saber que cuando lleguéis en la calle, en la vida, alguien os ataque con un cuchillo, os va a hacer la técnica 101. O sea que yo os voy a dar 100 técnicas, pero tenéis que saber que en la vida real, el ataque va a venir con la técnica 101. Y eso es cierto. Y eso es alguien que es una persona muy sabia, que es como, no puedes estar con no puedes estar con un manual, no te puedes saltar los pasos, tiene que ser orgánico, tiene que ser real. Entonces, esta es un poco la propuesta que yo hago, ¿no? Es como, vale, hacer como unas experiencias que son individuales, se pueden hacer una, se puede hacer otra, o se pueden hacer todas, pero es un poco repetir esa expansión y esa creatividad. Es ir dándote oportunidades. Entonces, ¿qué es mejor? Pues yo considero a ver, yo esto lo he hecho después de toda la experiencia, creo que haciendo como grupos, o sea, acotándolo, ¿no? En unos días, haces 17 días dedicados a una cosa, eso integras una información y esa información, o integras esa información te sirve para, o sea, está ahí. A lo mejor luego se manifiesta, se manifiesta, yo qué sé, 2 meses o 2 años después, pero esa información ha surgido, ha sido integrada. No se te ha metido ahí como zasca, o no ha habido como una especie de super emoción que luego es como bajón, tipo, yo qué sé, meterte 10 cafés o una raya, ¿no? Pues que es como, ¡guau! Soy el rey del mundo y al día de la mañana siguiente estás destrozado. Y eso mmm, yo lo he vivido no solo en mí, lo he vivido con personas respecto a la emoción bueno, sobre todo un taller que yo estuve haciendo, pero que enseguida me di cuenta de que eso no, pues ¿por qué? Porque era como, sí, yo todo lo que decía era verdad, por supuesto que era verdad, y hablaba de la creatividad y tal, pero se generaba una emoción ahí que luego eso se quedaba, bueno, pues faltaba la mitad, y eso, pues, a mí me ha costado tiempo entenderlo, ¿no? Que en realidad, eh, bueno, por eso, yo que sé, que hay muchísimas. No sé, pues hay talleres para hacerte millonario, hay talleres para no sé qué, para tal, y están muy bien, es todo súper buena información, pero tienes que entender que al final de lo que vas a estar trabajando es a ti. Tú no te vas a poder, no hay nada que te saque de ti. Y eso creo que es un error que muchas veces cometemos, que estamos buscando salir de nosotros para conseguir algo. Y eso es el fracaso siempre. Eso siempre es el fracaso. Porque incluso si consigues un poco de éxito, o sea, reconocimiento, es mil veces peor porque has conseguido reconocimiento eh, de no ser tú. Entonces, yo qué sé, eso es terrible. A mí eso me parece terrible, ¿no? Entonces, al final lo que digo es como, no sé, o sea, puedes buscar una técnica que te saque y hay infinitas técnicas que te van a sacar de ti, te van a dar pues ese orgasmo, ese subidón, pero, pero al final por la mañana siguiente, la primera mañana, después del taller o la tercera mañana, con quien te levantas es contigo. Y te miras al espejo y estás tú. Entonces, o trabajas desde ahí, o es que no hay nada, porque es que no puedes estar yo qué sé, con un entrenador aquí constante en tu casa, no. Es que más, ¿pero por qué? Porque además, o
sea, quiero decir, por eso hablaba de este tipo de talleres que te lo dan todo, es como que te lo dan todo hecho y al final estás mirando los apuntes para entender toda la vida, ¿no? Es como, no, no, pero si lo interesante es que no te lo den todo, te den, es como tener la experiencia para tú poder generar algo. Claro, que esto es más, te implica más, pues claro, sí, implica más, es más, bueno, es más lento también, pero no sé, yo por la vía rápida, eh, no sé, la vía rápida, claro, fíjate, la vía rápida es mucho más lenta, se pierde mucho más tiempo, por eso yo soy tan, tan fan, digamos, y siempre recomiendo perder el tiempo, porque perder el tiempo es la vía lenta, que luego es mucho más rápida. O sea, quiero decir que al final lo que yo me he dado cuenta también es que en este tipo de experiencias, aunque sea más, parezca más lento, luego es más rápido. ¿Por qué? Porque en el fondo estás abriendo algo y no simplemente estás diciendo, bueno, yo me dejo aquí a un lado, ¿no? Yo me guardo y, y me pongo a trabajar desde un método que me salva de mí, ¿no? Entonces, bueno, eso puede ir más rápido al principio y esto es más lento, ¿no? Bueno, no sé si se está entendiendo lo que estoy hablando. Mm, yo creo que sí bueno, o sea, yo lo entiendo. Si tú lo entiendes, me lo dices. Y no sé, si bueno, o sea, entonces, bueno, de esto es un poco justamente de ahí viene lo de ultralquimia. También es verdad bueno, pues ahora estamos en el mundo de lo virtual ahora mismo y bueno, está bien porque esto también permite una expansión, ¿no? Llegar a personas que están más lejos y esto también tiene su parte buena. Siempre pensando que habrá que yo por lo menos quiero volver a la presencial, yo quiero volver a estar con personas cerca. Y entonces sí que es cierto también que aquí hay una cosa que es que el hecho de poner unos días para empezar y unos días para terminar, eh, eh, pues al estar todo el mundo ahí, ¿no? O sea, a ver un grupo que está haciendo eso, entonces, ¿qué pasa? Yo por ejemplo creo de los talleres, cuando vas a un taller presencial, algo muy importante no es solamente lo que ocurre en el taller en sí mismo, fundamental siempre era la cafetería, ¿no? O el pasillo, ¿no? Cuando salías y hablabas con los demás, porque también ahí integrabas mucha información. Es verdad que bueno, yo no he encontrado ningún método para conseguir eso virtualmente, pero sí que me he dado cuenta que eso ocurre. ¿Por qué? ¿Cómo va a ocurrir eso? Pues cuando, yo qué sé, pues en los mensajes, ¿no? Yo qué sé, si alguien, por eso creo que será bonito cuando nos comuniquemos, ¿no? Las personas que lo estemos haciendo nos comuniquemos internamente, ¿no? Por sus propios mensajes, porque ahí se generará también un poco el acompañamiento del grupo o generar, yo qué sé, las relaciones que se generan en eso. Y eso a mí me parece que es muy interesante. O sea, quiero decir que siempre he considerado que una parte muy importante de cualquier taller o de cualquier experiencia que tengas son los descansos, ¿no? En los descansos es donde se integra la información, hablas, contrastas, no sé. También es donde tú te ves cómo ha sido, cuál es tu actitud respecto al taller. Entonces, pero bueno, yo he ido a muchos talleres, la verdad es que he ido a muchos talleres. Por ejemplo, fui una vez a uno de una técnica, bueno, una técnica así un poco rara, eh, y me acuerdo que había personas que era como, no, yo llevo, este es el taller número 30 que hago de esto. Y decía, pero estas personas, ¿por qué dan 30 talleres de esto? O sea, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque solamente les funcionaba en el taller. Entonces, bueno, eso es un poco lo que yo trato de evitar, ¿no? Que esto no sea algo como que te funcione solamente durante esta experiencia, sino que sea algo que te permita ir trabajándote, ir expandiéndote y que eso y que la idea del propio juego te dé la oportunidad de generar una nueva, bueno, una creatividad, ¿no? Trabajar la creatividad para que tu realidad se vaya expandiendo y se expanda la experiencia. Eh, entonces, esto es, no sé. Si tienes alguna persona tiene una pregunta, ¿tienes una pregunta? ¿Tú tienes una pregunta o no? Bueno, yo voy a beber agua.
alguna duda respecto al método o la forma, yo qué sé. Em, sí, ¿se me está escuchando? No sé, espero que no se haya cortado otra vez. Vale. Eh, ¿Qué iba a decir? Ah, sí. eh, sí, vale. Se oye bien. Vale, sí, se escucha. Em, la... Esto que sí que me lo han preguntado varias personas. em, yo he puesto un vídeo en directo porque tiene que haber en algún momento una conexión en directo, pero ese vídeo, esa conexión se va a grabar, entonces si no estás exactamente a esas horas, lo puedes ver después, ¿no? Entonces, bueno, yo es que ahora mismo no recuerdo las fechas ni las horas, no quiero equivocarme y decirlo mal, pero en mi página web está toda la información, monoberro.com, está toda la información de las horas, los minutos y cómo hacer el proceso, cuánto cuesta y todo eso. Y no sé, alguna pregunta o yo sigo hablando. ¿Cuántas personas? Sí, hay que llevar rutina. A ver, de lo que se trata esto son juegos diarios. Entonces, cada día, pues te va a llegar un juego, ¿no? Em, entonces, para que tú lo hagas en ese momento, porque no te va a llevar mucho tiempo. Son juegos que te llevan poco tiempo. De hecho, están limitados en el tiempo. Está hecho un poco a propósito, justamente para, para conseguir el efecto. Hay que limitar el tiempo del juego. Entonces, no te van a llevar más de en lo máximo. Los últimos a lo mejor pueden llevarte entre 20 y 30 minutos, pero los primeros pueden llevarte como máximo 15-20 minutos. Entonces, ¿qué pasa? Es un juego diario, uno, ta, 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 ta. No hay descanso, son 17 días seguidos, porque realmente yo eso también me lo planteé, si hacer un descanso, pero es que realmente esto cuando tú estás en esto, o sea, no puedes descansar. Eso también es un error, ¿no? De muchas veces respecto a la creatividad, ¿no? Pero si esto es algo que es constante desde que desayunas, cómo desayunas, todo como, yo qué sé, cómo te vistes, en todo estás generando, creando una realidad, estás interpretando la realidad. Entonces, sí, eso. Mm, o sea, que aquí la cuestión es el conjunto de la experiencia, ¿no? De haberlo hecho, también de hacerlo un día, otro día, otro día, otro día. Entonces, dices, ay, pero es que no sé si lo voy a hacer todos los días. Bueno, pues eso ya también forma parte de tu propia experiencia, de tu propia limitación, pero es bueno vivirlo, o sea, es bueno vivirlo. Es bueno vivir el hecho de pensar que no puedes hacerlo, porque en realidad luego, bueno, te tienes que enfrentar a eso, ¿no? Eh, claro, porque de la misma manera que te lavas los dientes todos los días, a lo mejor un día no te lo lavas y te lo lavas el día siguiente, pero no pasa nada. Eh, entonces claro, pues sí, de eso se trata, de también, por eso hay que hacerlo, ¿no? O sea, y por eso, en realidad, eh, entonces, o sea, por eso es bueno hacerlo en grupo, ¿no? Porque a la vez que luego este ciclo quedará grabado por si alguien lo quiere hacer en otro momento o alguien se entera el año que viene, pues lo podrá hacer también. Pero el hecho de haberlo hecho todos en grupo, ¿no? Hace que esa energía también está, ¿no? Está generándose. Es como cuando hicimos este año, compartí lo del ciclo ritual para empezar el año, que es algo que yo hacía, que en realidad esto de la ultraquimia es mi experiencia, ¿no? Es mi práctica diaria, es lo que yo hago diariamente, pues lo comparto. Entonces, eh, entonces bueno, pues igual que esto, ¿no? Al hecho de que estaba todo, la gente, estábamos todos haciéndolo a la vez, ¿no? Había personas compartiendo, diciendo, lo estoy haciendo, eso generó algo muy potente, muy, muy, muy potente. No, yo no diría que es una gincana porque no es como conseguir descubrir un tesoro ni nada, bueno, sí que tiene un poco, va creciendo en intensidad un poquito,
pero no es una cosa como en plan un reto, no es un reto. O sea, no sé, la idea de reto también es un poco como, no sé, un poco, no sé cómo decirlo, como de superación, algo así. No, es que no es una superación personal, es un conocimiento, es un estar en la experiencia, verte dónde estás, verte dónde estás en la experiencia, en enfrentarte a algo. Entonces es algo, claro, que te va a enfrentar, ¿no? Cada juego te va a enfrentar a una parte de ti y vas a tener que estar experimentándola, pero es un juego realmente, es un juego. Es un juego a través de dibujar, escribir, no sé qué, no quiero dar muchas pistas. Bueno, pues entonces eso te va a enfrentar. Es como tú te vas a ver cómo estás, dónde estás. Entonces no hay manera de hacerlo mal. No es un reto porque el reto es conseguir algo, ¿no? Es tirar una botella que calga. No, es que no es un reto en ese sentido porque no hay manera de hacerlo mal y además es que es tu propia experiencia. O sea, esto lo que permite al no haber una fórmula, no estar intentando darte una fórmula, lo que permite es tu propia experiencia, que tú vivas tu propia experiencia a tu manera, con tu ritmo, a lo que tú necesitas. Entonces, bueno, eh, claro, es una exploración compartida. Sí, claro, por compartida porque sabes que hay otras personas haciéndolo a la vez, pero no es intercambiable. Lo que hace cada persona es único. No es un examen, no hay una respuesta. Hmm. ¿Puedes explicar uno de ellos? Pues bueno, no, porque es que entonces doy unas pistas que estropearían un poco la... Porque, mira, esto funciona así. Esto son... Bueno, si cuando ya hice el ciclo este, pues lo que tienes es que cada día tú vas a tener un juego. Y entonces, al escucharlo, ¿no? Al ver el juego, lo que hay que hacer, eso va a generar algo en ti que vas a ponerte a ello, ¿no? Entonces, es mejor no saberlo, porque cuanto menos sepas, cuanto más pura sea la experiencia, más información va a salir. Porque si tú supieses qué es lo que tienes que, ¿no? Es como un examen, si lo llevas escrito, sabes lo que va a pasar, entonces al final no te pones. Aquí la historia es enfrentarse a esto, que es posible, o sea, o sea, si la duda es si lo vas a poder hacer, lo vas a poder hacer totalmente, o sea, lo podría hacer un niño, de hecho, lo hacen niños muy pequeños, igual que personas muy maduras, porque esto está invocando a una parte muy humana, no es algo que tenga que ver con hacerlo bien, ni te hace falta ninguna técnica especial, o sea, es como si eres capaz de no sé, pues de ver una película, pues lo vas a poder hacer exactamente igual. Lo que pasa es que aquí en la película pues estás tú participando de la película, no solamente estás... Pero incluso cuando estás viendo una película estás creando también, ¿no? Estás interpretando lo que pasa. Pero bueno, ya digo que que estos serán ciclos rituales, ¿no? Que yo quiero hacerlo, o sea, no tengo prisa. Esto los voy a ir sacando, pues tal. Y entonces quien se una, pues quien está en ese momento lo hace y perfecto. Entonces seguimos y esto va a estar ahí, la información va a estar ahí. Y entonces esto es como es una especie de ir acumulando experiencias, ¿no? Ver tu propia experiencia y eso que te permita ir a más, ¿no? Luego, yo qué sé, pues pero ya te digo que luego se lo vas a poder aplicar a cualquier ámbito de la vida. O sea, no es una cuestión que vas a poder aplicar a una cosa concreta. No es para escribir, ni es para dibujar, ni es para hacer cine. No, esto es una cuestión que se puede aplicar a todo, a la pareja, a todo, porque al final estás tratando con lo más interno, que es tu capacidad innata de interpretar la realidad, o sea, de generar realidad. La capacidad innata de interpretar el mundo y por lo tanto expandir lo que eres. Y hasta aquí puedo leer, no puedo decir mucho más, porque también eso, es un juego, es la idea de juego, justamente, jugar o no jugar. O sea, y esto es jugar. Entonces, si juegas, no te hace falta nada. O sea, estás en el juego, estás jugando, no te hace falta saber mmm, cómo va a acabar el juego, ni nada de eso. Uy, que voy a tener que cortar, que son, no sé cuánto tiempo llevo ya. Bueno, es que como empecé más tarde. Mm, y no sé.
De todas maneras, toda la información está en mi web, que es monoperro.com. Cualquier duda, pues me puedes escribir un mensaje o preguntarme. Eh, no sé, cualquier cosa, pues me dices. A ver, yo esto mm, lo he puesto a un precio súper, súper asequible, porque justamente lo que quería es que fuese algo que no fuese o sea, que no fuese un impedimento esto, porque es tan posible, entonces vamos a, o sea, vamos a hacerlo de esta manera y, bueno, yo también me voy a experimentar en hacerlo, ¿no? En hacerlo, en generar este proyecto, que esto también es parte de la experiencia, ¿no? Bueno, yo admito que me ha costado porque justamente quería encontrar una manera precisa de hacerlo, no quería que fuese de cualquier manera, no quería que fuese yo qué sé, no quería que fuese de cualquier manera, entonces, bueno, eh, esto es una idea que llevo ya bueno, que también es verdad con todo esto que ha pasado, pero desde hace un montón de tiempo eh, eh, queriendo sacarlo y bueno, pues Mm, ya digo, cualquier cosa me dices. Yo estoy encantado de hacerlo y tengo muchísimas ganas porque realmente a mí me encanta. O sea, yo lo quiero hacer también. Bueno, ya no me enrollo más. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por acompañarme y cualquier cosa me dices. Gracias, 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 gracias. Espero que se haya oído bien, que se haya entendido. Y yo qué sé, pues me vais contando. Hasta luego. Muchas gracias.